Deje el paganismo atrás. Las fiestas del Señor son la clave a los evangelios. No podemos entender los evangelios si no entendemos las fiestas del Señor. No podemos entender la revelación, al menos que entendamos las fiestas. El gran secreto del templo de Salomón y el escondite del arca del pacto. Presentado por Michael Rood. Lo que parece ser a la distancia, formaciones de roca en medio del desierto de Israel, resulta ser la ciudad completa de Gomorra que se ha encontrado, erecta e intacta. Todavía se pueden ver los lugares donde estaban las ventanas y las puertas. Se pueden identificar objetos en forma de esfinge y de pirámide. Todo se ve como un basurero regado en el desierto. Lo que les muestro en mi mano es un pedazo de azufre que tomé de la ciudad de Gomorra. La ciudad ha sido reducida a cenizas. Todos los edificios fueron quemados y convertidos en pura ceniza y ahora están cubiertos con miles de pedazos de azufre. Este azufre y lo que fue la ciudad de Gomorra nos recuerda que Pedro habló que los restos de Sodoma y Gomorra quedan de ejemplo, lo cual en el griego se refiere a una evidencia visible de los juicios justos de Dios. Y así como Dios no manda lluvias de fuego y azufre sobre toda nación y sobre toda ciudad en las cuales hay maldad, y para probar eso podemos decir que anoche vimos en la noticia la ciudad de Washington y vimos que aún está intacta, pero Dios sí prometió que había puesto un ejemplo en la tierra para toda la humanidad y para todos los tiempos para demostrar que Él es el juez, y cuando Él promete que va a haber juicio, hay juicio. Por lo tanto, dejó los restos de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín como ejemplo para todas las generaciones en contra de aquellos que deciden vivir una vida sin Dios. Eso es también un ejemplo que demuestra que Dios puede librar al justo en el día del juicio. Por lo tanto, ese pedazo de azufre que está pasando por entre ustedes puede significar buenas noticias y malas noticias. Todo depende del lado en que usted esté en cuanto a la relación con el Creador del cielo y la tierra. Las Escrituras dicen que el justo hable siempre de sus juicios todo el día entero. Por supuesto, eso no es una conversación agradable para quienes viven una vida perversa. Pero continúa diciendo, sabiendo esto primero, aquí tenemos una de las escrituras fundamentales relacionadas con los últimos días, sabiendo esto primero, que en los últimos días van a venir burladores. Y esos burladores van a correr tras de sus propias concupiscencias. El contexto aquí, pero también se refiere no solo a los creyentes, la gente que dice que cree en el Mesías, en Jesús, sino también a los ministros y pastores que van a estar andando tras la sensualidad y la codicia con los ojos puestos en obtener sus propios beneficios más que nada. Ellos van a estar burlándose, diciendo, ¿dónde está la promesa de que vendría pronto? Y dirán, desde que nuestros padres murieron, todo sigue igual. Y Pedro continúa diciendo que gustosamente ignoran que Dios juzgó al mundo en los días de Noé y volverá a juzgar al mundo otra vez. En los días de Noé estremeció las bases de la tierra, pero esta vez va a sacudir los cielos y la tierra. Todo lo que pueda ser estremecido se va a estremecer. Lo único que quedará de en pie será lo que está seguro y fijo sobre la roca. Estamos ahora en un tiempo donde hay muchos burladores que creen que sirven y adoran al verdadero Dios. Y sin embargo, Dios dejó en la tierra no solo los restos arqueológicos de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, sino los carruajes del faraón regados en 1,5 millas en el fondo del Mar Rojo. También en Arabia Saudita se ha encontrado el verdadero monte Sinaí, exactamente donde el profeta Pablo, a quien yo cariñosamente llamo Rabino Shaul, dijo que estaba, en Arabia, no donde la mamá de Constantino dijo que estaba, en la península de Sinaí. También el arca de Noé fue encontrada en el norte de Turquía, y esta noche ustedes van a encontrar evidencias relacionadas con el descubrimiento del arca del pacto. Las cosas que han sido descubiertas el año que pasó en la tierra de Israel son sucesos milagrosos que para ustedes quizás sea la primera vez que los oyen y van a ver cosas antes de que salgan en las noticias y se den a conocer internacionalmente en los próximos meses. Ahora, Pedro continuó diciendo, refiriéndose a la venida del Señor en estos últimos días, que los burladores andarán diciendo, ¿de dónde viene esta promesa? Desde que nuestros padres durmieron, todo sigue igual como siempre ha sido. Y agrega que Dios no es falto de carácter concerniente a sus promesas de juicio. El hombre ve la tardanza como falta de carácter.
No hemos visto fuego y azufre descender del cielo, porque Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca. Pero dice, no pueden ignorar esta cosa. Con respecto a los últimos días y las promesas de su retorno, dice, no ignoren esto. No ignoren esto. Y les aseguro que en su mayoría el mundo entero, incluyendo la iglesia cristiana, está dispuesta a ignorar que para el Señor un día es como 1000 años y un milenio es como un día. Por miles de años los rabinos hebreos han enseñado que en 6 días Dios creó los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó, lo cual significa que el hombre tendrá su tiempo para gobernar durante 6000 años, pero el Mesías reinará en el séptimo milenio. El libro de Bernabé, que yo no voy a argumentar que debe ser incluido en el canon de las Escrituras, tiene al menos 1700 años y fue escrito por un judío seguidor del Mesías en el siglo I. El libro de Bernabé dice esencialmente lo mismo, que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó en el séptimo. El Mesías reinará en el séptimo milenio. Los creyentes del siglo I no se engañaban creyendo que el Mesías iba a venir en cualquier momento o que podría regresar en cualquier momento. Hay requisitos legales con respecto al retorno del Mesías, cosas que tienen que ser cumplidas. Hasta estas cosas no se cumplan, el Mesías no puede ni va a regresar. Porque hay algo que Dios no puede hacer una vez que ha dado su palabra, no puede quebrantarla. Sostendrá su palabra porque es la misma con la cual creó los cielos y la tierra. En esos días nos encontramos viviendo en el final de los tiempos del hombre aquí en la tierra, ya que estamos viviendo en el final del sexto milenio y entrando en el séptimo. Y aunque el calendario moderno judío dice que estamos en el año 5760, no hay eruditos judíos modernos que discutan el hecho de que se han restado años del calendario total, pero aún así el número de años es discutible. Fue el rabino Shimon Schwab, el notable cronólogo hebreo, quien indicó que él sabía que al menos 165 años habían sido sustraídos del total de años transcurridos, y probablemente muchos más. Y aunque podemos probar matemática astronómicamente que los cálculos del Seder Olam están equivocados, aún queda la pregunta, ¿en qué tiempo estamos? Bueno, entre los cronólogos gentiles o cristianos occidentales que creen que la Biblia es verdadera, no habría ninguna discusión con respecto a esa declaración, que la creación ocurrió aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo y que ahora estamos aproximadamente en el año 2000 de la era común. Cualquier niño de segundo grado puede sumar 4 más 2 o 4000 más 2000 y ver que estamos por ahí del año 6000. Pero en la iglesia cristiana no se nos enseña matemática básica, porque empezamos con el problema que solo se nos dio una señal, que el Mesías iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches. Y si no podemos contar hasta 3, simplemente no hay esperanza que podamos algún día sumar 4 más 2 para que nos dé 6. Por lo tanto, nos encontramos con un reto matemático, pero esa es la situación que tenemos. No se nos enseña matemática básica que el primer año fue el año 1. El primer milenio fue del año 1 al año 1000. El segundo milenio del año 1001 al año 2000. Y el tercero del año 2001 al año 3000. El año 6001 da inicio al séptimo milenio o milenio sabático. Ahora, quiero señalar claramente que cuando hablo del día o milenio del Señor, no me refiero al rapto de la iglesia tan esperado por la iglesia occidental. Este milenio da inicio al estremecimiento de la tierra, da inicio al tiempo o época más emocionante de la historia de la raza humana, y es un tiempo que la Biblia profetiza que ese día vendría sobre el mundo como ladrón en la noche. La gente va a ser tomada por sorpresa porque se han olvidado de la manera en que Dios calcula el tiempo y han abandonado las fiestas de Dios. Vivimos en el universo de Dios. El mundo que vivimos está sincronizado con el reloj de Dios y calendario de Dios, ya sea que nos demos cuenta o no, que lo reconozcamos, no tiene relevancia. En Occidente, hemos abandonado la manera en que Dios reconoce los tiempos, lo cual está claramente establecido en las escrituras hebreas, empezando con el libro de Génesis, y hemos adoptado un calendario pagano en el cual cada día de la semana tiene el nombre de un dios pagano. Cada mes, excepto 4 de ellos, tienen nombres de otros dioses paganos o ángeles caídos, y son celebraciones de ángeles caídos, y al adoptarlo
hemos perdido el rastro de la manera en que Dios reconoce el tiempo. Esta noche va a ser diferente. Vamos a regresar a la manera en que Dios reconoce el tiempo y vamos a dejar de hacer lo que las Escrituras dicen que nunca debemos hacer. Nunca jamás permitir el nombre de otros dioses extraños salga de nuestra boca. Pero, sin embargo, hemos crecido en una cultura en la cual es difícil que por un día, es difícil que dar una fecha sin que pronunciemos el nombre de un dios o diosa pagana. Nos encontramos con una situación de que el reloj se le han quitado las manecillas y no tenemos idea del tiempo que estamos. No sabemos en qué tiempo estamos, pero Dios sí conoce la hora en que vivimos. También vemos que en Occidente hemos abandonado las fiestas del Señor, que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, dice que todas son sombras de cosas que van a venir. Son sombras proféticas que el Mesías tiene que cumplir, pero las hemos abandonado y hemos adoptado celebraciones paganas que no están basadas en la realidad, no tienen ninguna realidad. Pero esta noche vamos a ver estas cosas y a entender que las manecillas del reloj han sido quebradas. No sabemos qué hora es y cuando el mundo se despierte estaremos en el séptimo milenio, el milenio sabático, el milenio del Señor y la tierra va a ser sacudida. Los dolores de parto habrán comenzado y nadie va a saber qué hacer, a menos que regresen a los tiempos y estaciones de Dios que las Escrituras advierten que no debemos ignorar. También nos encontramos con que algunas personas tratan de establecer fechas. Bueno, yo veo en las Escrituras que nunca debemos ignorar los tiempos y las estaciones de Dios. Estamos intentando volver al calendario de Dios y lo que me gusta hacer cuando alguien da alguna predicción o habla de 88 razones de que por qué Jesús va a regresar el 8 de octubre del 88, lo que yo prefiero hacer es tomar ese material y estirarlo a la basura, porque hay requisitos legales que deben cumplirse antes de que Jesús regrese. Y cada vez que alguien trata de calcular los tiempos basado en un calendario pagano, uno puede fácilmente determinar que está equivocado. Está completamente equivocado. Y2K no tenía relevancia. Hace un tiempo yo hablé de estas cosas y me gané un montón de enemigos. Porque a medianoche me levanté y conforme escribía lo que Dios me daba, concluí que el Y2K era algo sin sentido. Era algo totalmente irrelevante. El 31 de diciembre a medianoche no era el inicio de un día. No daba inicio a un mes, porque los meses no empiezan con Janus, enero, la diosa de 2 cabezas del Imperio Romano. No iniciaba una semana, no iniciaba un mes, tampoco un año, y ni siquiera un milenio pagano. Todo lo relacionado con Y2K era sin sentido, excepto tal vez por una falla en el código de los 2 dígitos en las computadoras. Pero el día del Señor en el calendario de Dios es lo que vamos a estudiar, porque el mundo nos decía que el sistema podría colapsar, pero el Señor ya nos lo había dicho 3,000 años antes. 3,000 años antes. Ahora que el mundo ha logrado su atención y todo lo que pronosticaron no se ha cumplido, ahora el Señor quisiera conversar con su pueblo, porque el día del Señor está cerca y tiene una agenda a la cual se va a ajustar todo el mundo, les guste o no. En Primera de Tesalonicenses, si toman sus Biblias, en el capítulo 5, empezamos a leer acerca de los tiempos y de las estaciones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué es que era necesario que Pablo les escribiera con respecto a los tiempos y las estaciones? Porque en esa época, en el siglo I, estos creyentes seguían el calendario de Dios. No era algo que había sido abandonado y reemplazado con un calendario pagano. También la palabra estaciones, a través de las escrituras hebreas, es la palabra moedín, que significa las fiestas del Señor, los tiempos señalados del Señor, la manera en que Dios reconoce el tiempo y también sus moedín. Sus estaciones son las sombras. Estas fiestas son las que devuelven las manecillas al reloj para que podamos ver en qué tiempo vivimos y para que ajustemos nuestras vidas al cumplimiento de las estaciones, los moedín o fiestas del Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, el milenio del Señor, como también se conoce a través de todas las escrituras hebreas, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cada vez que se encuentra la palabra como en español usada como conjunción, tenemos lo que se conoce como una figura del lenguaje conocida como símil. En otras palabras, hay similitudes que pueden extraer de la venida del Señor, comparándola con la manera en que viene un ladrón por la noche. Y aquí tenemos una de esas fiestas del Señor, o Moedín,
los oráculos que le han sido otorgados a la cultura o a la gente hebrea o a la gente judía. Y en cada noche, imaginémonos esta situación. En la cultura judía, en el monte del templo, se encuentra un sacerdote cuyo trabajo consiste en mantener el fuego ardiendo bajo el altar toda la noche, de modo que por la mañana, a la hora de la oración o ofrenda, el altar esté preparado y listo para la ofrenda de la mañana. Si ese sacerdote a medianoche enciende bien el fuego para que no se apague y se pone a dormir tranquilo, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, muchas veces bien callado, va al altar, toma unas buenas brasas en una bandeja, la sopla bien y va donde está el sacerdote dormido y muy cuidadosamente extiende esas brasas a su alrededor sobre sus vestiduras y el sacerdote se queda aún más dormido debido al calorcito que está recibiendo, pero luego abruptamente es despertado por las llamas cuando su ropa prende en fuego y es expuesto inmediatamente como alguien que no estaba cumpliendo con su deber. En otras palabras, el sumo sacerdote le llegó como ladrón en la noche y se vio que el siervo no estaba cumpliendo con su trabajo como se le había encargado. Ese es el mismo cuadro dado por el Mesías cada vez que se hace la comparación del día del Señor con el viniendo como ladrón en la noche. Siempre se trata de una sorpresa para los siervos perezosos, los borrachos, los malvados, que no están haciendo lo que se les pidió. Y no queremos estar en esta categoría. Queremos estar en la categoría de los que están haciendo su trabajo. Y cuando llegue el sumo sacerdote, que se siente junto a nosotros al calor del fuego y tener comunión juntos porque somos obedientes a lo que se nos ha mandado. Nunca jamás debemos identificarnos el día del Señor viniendo como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, con los dolores de parto a la mujer encinta. ¿Quieren estar en la categoría de aquellos sobre quienes viene destrucción repentina? No estamos en la iglesia, pueden contestar. No queremos estar en la categoría de aquellos a quienes llega ese día, como los dolores a la mujer encinta. Aquí tenemos de nuevo la palabra como que introduce una comparación. Y cuando tenemos ese símil, vemos lo siguiente. ¿Cuándo es que llegan los dolores de parto a una mujer? ¿3 semanas después de quedar embarazada? No, cuando se le cumple el tiempo. ¿Cuándo empiezan los dolores de parto? Ya sea que esté preparada o no, no hay ninguna diferencia. Ese bebé viene cuando empiezan los dolores de parto. Entonces, si usted no está preparado para lo que está a punto de suceder, va a estar con dolores de parto. Va a necesitar un obstetra porque no tiene idea de lo que viene y no se ha preparado del todo. No queremos estar en esa posición en el que el mundo entero va a estar en muy poco tiempo, en que ese día viene como ladrón en la noche. Absolutamente desprevenidos porque los tiempos y los moedín ya habrán sido cambiados por el sistema religioso del anticristo y el gobierno dentro del cual realizamos nuestros negocios. Los tiempos y las estaciones han sido borrados de nuestra conciencia y ese día va a caer sobre el mundo y los dolores de parto van a empezar y ustedes tienen que estar enterados porque el mundo va a necesitar un obstetra que lo asista. Van a necesitar conocer a su Señor, a su Mesías, y esa es la función de ustedes. Esa es la razón por la cual usted está siendo llamado este día. Y ese es el tiempo, porque Dios quiere que usted esté preparado. Siempre es decepcionante ver el número de personas que asisten a escuchar este mensaje, pero nunca nos decepcionamos con respecto a quién viene, porque es Dios el que llama a su pueblo, y mientras el resto del mundo está profundamente dormido, su pueblo se alista para las cosas que deben pasar. En el Evangelio de Juan leemos, yo no he escrito todo lo que debería escribirse o podría escribirse. El mundo no tendría espacio para guardar todos los pergaminos de las cosas que deberían escribirse acerca del Mesías. Pero sigue diciendo, estas cosas las he escrito para que ustedes sepan que Yahshua de Nazaret es el Mesías, el unigénito de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ahora, de vez en cuando uso los nombres en hebreo. Ustedes saben, cuando digo Yahshua, ustedes saben que estoy hablando de Jesús, el nombre con el cual ustedes crecieron y están familiarizados, pero yo uso el nombre que el ángel Gabriel le dijo a su madre Miriam que lo llamara, como es el nombre de María en hebreo. Por lo tanto, todos sabemos de quién estamos hablando, por lo tanto, no hay problema o conflicto con eso.
Mi nombre es Mikael en hebreo, es Mijael en ruso, Miguel en español y Michel en francés y Michael en inglés, pero solo se trata de diferentes pronunciaciones dependiendo de la parte del mundo donde uno viene. Y por supuesto, cuando viajas alrededor del mundo, a veces tienes que pedir disculpas, especialmente a los británicos, por la forma de hablar, porque cuando hablamos el inglés americano estamos mutilando al idioma inglés. Empezando a ver las escrituras desde el punto de vista hebreo, vemos que Juan en su evangelio dice: yo he escrito todas estas cosas para que sepa que Yahshua de Nazaret es el Mesías, el único Hijo de Dios, para que creyendo en él tengan vida por su nombre. Ahora, ¿cómo es que Juan y Yohanan muestran a los creyentes judíos del primer siglo a quienes escribe que Jesús de Nazaret es el Mesías? ¿Cómo lo demuestra? Lo hace mostrando cómo Jesús de Nazaret cumple cada detalle de las fiestas de la primavera, tal y como se habían venido ensayando año tras año, siglo tras siglo, en cada detalle hasta el propio día, hora y momento exacto. Eso es lo que prueba que Él es el Mesías. Luego, en el relato de Apocalipsis, al cual yo llamo el Evangelio de la Revelación, porque para los que aman su venida, el Apocalipsis es buenas noticias, malas noticias para el resto del mundo. Pero es un evangelio, el evangelio del Rey que reina, y vemos que Yohanan, Juan, da detalles de cómo el Mesías cumple todo lo relacionado con las fiestas del Señor en el otoño, cumpliendo hasta el más mínimo detalle del día, hora y momento preciso, tal y como se ha venido enseñando durante miles de años. Apocalipsis realmente no se puede entender desde nuestra propia perspectiva gentil occidental a una distancia de 2000 años de las fiestas del Señor, porque literalmente Apocalipsis trata de cómo el Mesías cumple las fiestas del Señor. Ese entendimiento es lo que el Mesías me ha encargado. Me ha encargado que enseñe el cumplimiento profético de las fiestas del Señor. Es bueno estar con ustedes esta noche. Realmente es un verdadero placer para mí el estar con tantos gentiles que son seguidores del Mesías judío. Como ven, en los primeros 15 años desde Pentecostés, hasta que la casa de Cornelio llegó a la fe, durante los primeros 15 años no había creyentes gentiles del todo. Había cientos de miles de creyentes judíos, pero no gentiles del todo, durante los primeros 15 años. Y a veces, 2000 años después, es fácil olvidarse del hecho de que los primeros seguidores del Mesías fueron judíos. Esto lo vemos claramente en el libro de los Hechos Apóstoles Judíos, y como ven, he agregado a propósito de la palabra judíos porque todos los apóstoles eran judíos. En este libro se lee que había una gran compañía de Cohenim, que eran obedientes a la ley. Los Cohenim son los sacerdotes que servían en el lugar santo. Eran obedientes a la fe y fueron los seguidores judíos del primer siglo los que llevaron las buenas nuevas de su Mesías a los gentiles y dieron su vida y servicio al igual que al apóstol Pablo y muchos otros. Ahora, 2000 años, nos encontramos como una gran familia. Nos encontramos como parientes muy cercanos debido a la sangre del Mesías y concluimos que sí, que después de tanto tiempo podemos ver atrás y decir, hey, sí funcionó. Es cierto que hay unas cuantas cosas que hay que limpiar. Hay unas cuantas cosas que se agregaron a la fe una vez entregada a los santos y una vez hay unas cosas que han sido borradas, pero eso es lo que Dios dijo que sucedería en los últimos días y es la razón de por qué estamos aquí. Porque fue Pablo quien les escribió a los creyentes de Roma y preguntó, ¿qué ventaja tiene el judío? Y contestó a esa pregunta retórica, mucho en todo sentido, pero principalmente porque a los judíos se les encomendaron los oráculos de Dios. Entonces, de todas las ventajas que existen, entre todas las ventajas que él podría enumerar, la primordial es que a los judíos, a Israel, se les encomendaron los oráculos de Dios. ¿Cuáles son esos oráculos que son tan importantes? Como leemos en Hebreos, después de tanto tiempo, ustedes ya debían de ser maestros, pero todavía necesitan que les explique de nuevo los rudimentos de los oráculos de Dios. ¿Cuáles son esos oráculos que son tan importantes, que son como la base de la base? Como dice Pedro, si alguien ministra, si alguien enseña, si alguien habla, que hable de los oráculos de Dios. ¿Cuáles son esos oráculos que son tan básicos en lo que respecta a nuestro entendimiento que ni siquiera deberíamos estar enseñando hasta que los hayamos dominado?
Fue Esteban quien de pie delante de Sanedrín dijo: nuestros padres recibieron los oráculos vivos para dárnoslo. ¿Cuáles son estos oráculos vivos? La palabra oráculo suena un tanto místico en nuestra cultura, ¿verdad? La palabra oráculo en griego es la palabra logión, que significa comunicación. Y vemos que Dios en realidad le confió su comunicación, la revelación de sí mismo, a las 12 tribus de Israel. Y ellos tenían que ser sacerdotes para el mundo entero, para todo el planeta. Vemos que Moisés y todos los profetas fueron enviados a las 12 tribus de los Cherokees, de los indígenas, de los navajos o de los aborígenes. No. Vinieron a las 12 tribus de Israel. Ellos debían ser sacerdotes y maestros para el mundo entero. Las escrituras le fueron encomendadas a ellos y hasta el día de hoy, en medio de todas las diferentes versiones, incluyendo la versión de la nueva era de la Biblia en inglés, aún permanece un solo texto en hebreo. Y ese texto hebreo tiene el mismo orden que tenía hace 3.500 años cuando Moisés escribió cada palabra. En ese texto hay una secuencia de letras equidistante en la Torá, los 5 libros de Moisés, en el cual desde Génesis, cada 50 letras, empezando desde el principio, cada 50 letras deletrea una y otra vez la palabra Torá, 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 lo cual se traduce como ley en Éxodo. Sucede lo mismo. Pero en Deuteronomio y Números aparece Torá, pero para atrás, la cual apunta al libro central que es Levítico. Y luego en Levíticos, cada 7 letras, que es el número de la perfección de Dios, aparece Yod, Hei, Vav, Hei. Yahweh, el nombre de Dios, aparece cada 7 letras. Y hasta el día de hoy, el texto hebreo aún mantiene la misma secuencia equidistancia de letras. Esto no puede lograrse por medios humanos y aún tener sentido en la forma en que fue escrito. Esta es la firma de Dios. Las escrituras fueron encomendadas a Israel y ellos hicieron un mejor trabajo de lo que hicieron los griegos, los latinos y obviamente los ingleses en mantener la pureza de las escrituras. Como le dice Pablo a Timoteo, desde niño has conocido las escrituras que te hacen sabio para salvación. Cuando Pablo le dijo esto a Timoteo, ¿se refería a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios? No, ni siquiera existían. Lo único que existía era la Torá, los profetas y los otros escritos. La Torá, los 5 libros de Moisés y los otros escritos. La Torá es la base. Torá significa instrucciones, decisiones de Dios. Timoteo conocía las escrituras, la Torá desde niño. A los judíos se les enseñaba la Torá cuando se levantaban por la mañana, cuando se sentaban a la mesa se les enseñaba la Torá, o cuando caminaban y cuando se acostaban cada noche se les enseñaba la Torá, y la entendían y la memorizaban desde la niñez. Continúa diciendo que toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. ¿De cuáles escrituras hablaba? De la Torá. Era lo único que existía en ese tiempo. No quiero decir que el Nuevo Testamento no haya sido dado por inspiración de Dios. Solo digo que para cuando esta carta fue escrita, la Torá era la base de los creyentes del siglo I. Era todos los que entendían. Shaul dice que cada sábado razonaba con ellos en la sinagoga con las escrituras. ¿Cuáles escrituras usaba? ¿El libro de Romanos? No existía. Apolo convenció a los judíos por medio de las escrituras que de Jesús era el Mesías. ¿Cómo lo hizo? Lo llevó a la Torá porque la Torá mostraba todos los cuadros de lo que el Mesías debía lograr. Los de Berea escudriñaban las escrituras diariamente para probar lo que les enseñaba Saúl. Y a propósito, ese es su nombre en hebreo. Cuando Saúl se convirtió en su seguidor del Mesías, no le dieron un nombre griego. Pablo, como lo llaman los griegos, ¿ok? Así que familiarícense con Saúl. A veces lo voy a llamar por ese nombre para que sepan de quién estamos hablando. Pero los de Berea escudriñaban las escrituras para probar si lo que Pablo estaba diciendo era cierto o no. ¿Cuáles escrituras escudriñaban para probar si verdad lo que Jesús era el Mesías? La Torá. Esa es la base. No se puede probar que lo que Pablo predicaba era correcto a menos que se pueda encontrar en la Torá. Y en todas sus epístolas continuamente está citando la Torá, porque es la base. Y así se sabe que uno tiene las escrituras en contexto. Como vemos en los Estados Unidos, en su mayor parte, hemos desarrollado religiones que se han formado tomando bytes de sonido llamados versículos del Nuevo Testamento, agrupándolos en nuevas doctrinas completamente fuera de contexto
y no reconociendo que la mayoría vienen de la Torá o que son una interpretación de lo que la Torá ya ha declarado. De esta manera es que tenemos 4,000 denominaciones diferentes, por lo general agarrándose del cuello una con nosotros los domingos por la mañana, pero no es ahí para donde vamos. Sigamos. Vemos que hasta Pedro escribe: nuestro amado hermano Shaul les escribe a ustedes algunas cosas difíciles de entender. A los creyentes de judíos del primer siglo, a quienes escribe, aquí puede identificarse con Pedro. Algunas cosas que Pablo escribe son muy difíciles de entender. Nosotros nos parecemos a Pedro, somos como pescadores porque no hemos creado toda una vida con la Torá. Dice, no han aprendido y son inestables, tuercen estas cosas así como lo hacen con las demás escrituras para su propia destrucción. Ahora, ¿qué es lo que no han aprendido y que son tan inestables? Que pueden tomar los escritos de Shaul, los escritos de Pablo y darles vuelta completamente. Son inestables e ignorantes en las escrituras, la Torá, de donde él constantemente está citando. Entonces podemos tomar sus escritos, frases que ha dicho, y torcerlas completamente fuera de contexto y terminar con el concepto de doctrina más ridículo imaginable. Y ustedes se han imaginado algunos conceptos bastante extraños aquí en los Estados Unidos. Ten cuidado de no seguir el error de los malvados y caigas. ¿Cuál es el error de los malvados? Así como dijo el Mesías, ustedes yerran por no tener conocimiento de la Torá. Las escrituras que nos hacen sabios para salvación. Como ven, a menudo se nos olvida que Pablo no solo era judío creado en Jerusalén, sino que estudió a los pies de Gamaliel, quien hasta el día de hoy es el considerado el rabino más venerado en toda la historia de Israel. Para cuando Pablo tenía 20 años de edad, tenía que saberse de memoria, palabra por palabra, toda la Torá, desde Génesis hasta Deuteronomio, sin perderse una palabra. Pablo mismo dijo que se sentía más celoso de la Torá que sus colegas. Pablo era uno de los hombres más brillantes de su generación, enseñado de acuerdo con los métodos más estrictos de la Torá. Era un hombre inteligente, pero tenemos que tener claro que es en el contexto de la Torá que tiene que entenderse y expresarse sus escritos. Como exclama Pablo al final del libro de los Hechos: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Él no se avergonzaba de eso. Los fariseos eran muy conservadores. De hecho, eran los saduceos quienes no creían en la resurrección. Por eso se fueron seducidos. Nicodemo y José de Arimatea eran fariseos también. Ahora no solo vamos a ver las escrituras que son los oráculos escritos, sino también los oráculos vivos de Dios que son las fiestas del Señor que fueron encomendadas a Israel. Las fiestas son las sombras de las cosas que el Mesías tiene que cumplir. Después de su resurrección, el Mesías se le aparece a 2 de sus discípulos, a Cleofas y a otro más, que iban camino a Emaús, y es a esos a quienes empieza a explicar las escrituras desde su resurrección. Cuando se une a ellos, les pregunta, ¿por qué están tan tristes? ¿Qué les pasa? ¿De qué hablan? Y Cleofas le contesta, ¿eres extranjero en Jerusalén? ¿No has oído las cosas que han sucedido en estos últimos días? Y Jesús le pregunta, ¿qué cosas? Mientras caminaban hacia Emaús, fueron dándole los detalles de todo lo que habían visto esa semana. Y me puedo imaginar a Jesús preguntando, bueno, ¿y qué pasó luego? Cuéntame más, ¿qué pasó allá? Y cuando le contaron todos los detalles, finalmente, justo antes de llegar a Emaús, le dice, oh tontos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas, los Mavín. ¿No tenía que sufrir el Cristo todas estas cosas y entrar en su gloria? Estas cosas que ellos habían enumerado kilómetro por kilómetro conforme caminaban. Entonces, empezando de Moisés y todos los profetas, les explicó todos los detalles que tenían que ver con él. Les explicó exactamente todos los detalles, lo que acababan de ver, y les mostró que el Mesías tenía que cumplir cada detalle de lo que acababan de ver. Cuando llegaron a Emaús, les dijeron, por favor, quédate con nosotros. Y él actuó como si tuviera que seguir su camino. Entonces lo convencieron, él entró con ellos y fue allí donde se identificó, porque dicen las escrituras que cuando tomó el pan y lo partió, dijo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Lo mismo que había dicho 3 días antes. Esta oración y todo lo que han venido haciendo cada sábado, año tras año, siglo tras siglo, esto es mi cuerpo que fue entregado por ustedes.
lo partió, lo puso en la mesa y desapareció súbitamente. Y los discípulos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón por dentro cuando caminábamos con él y hablaba de las Escrituras? Entonces los discípulos salieron corriendo de regreso a Jerusalén, se reunieron con el resto de los discípulos y empezaron a contar todo lo que había sucedido, y de repente Jesús apareció en medio de ellos y dijo, Shalom, paz. Y luego empezó a enseñarles desde Moisés y todos los profetas, y le mostró cómo tenían que cumplirse todas las cosas de la Torá. Todas las solemnidades del Señor tenían que ser cumplidas, y cómo de esa manera acababa de cumplir toda la fiesta del Señor que cae en la primavera. Esas son las cosas que vamos a examinar esta noche conforme profundizamos un poco más. En Jeremías 16, esta noche vamos a ver cómo es que se cumplieron las profecías, porque es como si se tratara de un curso que podríamos llamar Profecía Bíblica 101. Ese es un curso básico. Si no entendemos las fiestas, entonces no tiene sentido examinar los titulares de las noticias y tratar de relacionarlas con versículos aislados de las escrituras hebraicas que se sacan completamente fuera de contexto. Primero tenemos que entender las bases, entender los tiempos y las estaciones, y luego sí podemos examinar los periódicos y ver cómo esas cosas están sucediendo en ese día, en ese preciso momento. Leemos en Jeremías 16, empezando en el versículo 14, donde habla de cuando el Señor Dios traiga a Israel a la tierra que le di a sus padres. Ese día Jeremías clamó y habló de ese día futuro y dijo, Oh Señor, mi fortaleza, mi refugio en el día de aflicción, mi refugio en el día de aflicción. Ese día de aflicción se acerca a la tierra. Faltan pocos días para que comiencen grandes pruebas, la gran tribulación que azotará la tierra. Y continúa diciendo que los gentiles vendrán a ti, Israel, desde los confines de la tierra. Los gentiles vendrán a ti, Israel, desde los confines de la tierra, y dirán, y la palabra dirán es mucho más profunda en el hebreo, es una realidad clamar con remordimiento y arrepentimiento. De seguro, nuestros antepasados han heredado mentiras, han heredado vanidad. Y la mayoría de las veces la palabra vanidad puede traducirse como prosperidad, la cual es la religión de los Estados Unidos. Gana el que muere con más número de juguetes. Nuestros padres nos han heredado lo que no aprovecha. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Y sin embargo, eso es lo que se nos ha hecho. Se nos ha enseñado acerca de Astaroth, la diosa de la fertilidad, que no es nada más que una diosa pagana con el pecho desnudo, que era adorada el primer domingo después del equinoccio invernal, tiñendo huevos en la sangre del sacrificio de niños. Y se repite esa ceremonia en las iglesias de los Estados Unidos, pensando que es un servicio para Dios. Es una abominación. Nuestros padres nos han dado dioses que son una completa abominación y de ninguna manera son agradables ante Dios. Hemos heredado mentiras de nuestros antepasados, pero dice que si simplemente clamamos con arrepentimiento, Dios va a hacer ¿qué? Dice, por lo tanto, debido a que los gentiles han clamado con arrepentimiento, he aquí que yo, Dios, por una sola vez, voy a hacer que ellos, los gentiles, sepan. La palabra saber también significa entender en hebreo. Haré que conozcan por experiencia mi mano y también mi poder, y sabrán que mi nombre es... Y en algunas versiones españolas dice el Señor. Primero que nada, Señor no es un nombre. Es solo un título que se le ha dado a cualquier británico que posea tierras en los últimos 1000 años. Pero cada vez que usted vea con letras mayúsculas de letra S-E-N-O-R en la versión española, las letras hebreas que están detrás de ese título son Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei, que es el nombre del Señor. Cuando las escrituras hebreas dicen alaban el nombre del Señor, no dice alaba el nombre del Señor, dice el nombre de Yod, Hei, Vav, Hei, Yahweh. ¿Cómo va a alabar su nombre si no lo conoce? Cuando dice bendiga el nombre del Señor, lo que dice es bendiga el nombre de Yahweh. ¿Cómo va usted a bendecir un nombre que ha ignorado toda la vida? ¿Por qué ha sucedido esto? Porque aproximadamente 7000 veces aparece el nombre del Señor, Yod, Hei, Vav, Hei, Yahweh, en las versiones españolas de la Biblia. Y cada vez aparece en mayúsculas S-E-N-O-R, siguiendo una tradición judía que enseñaba que el nombre es demasiado santo para pronunciarlo. Los traductores de las Escrituras sustituyeron el nombre de Dios por el título del Señor en mayúsculas. Estaban siguiendo una tradición judía y recuerden lo que advierte Shaul
de no prestar atención a las tradiciones judías que se apartan de la verdad. Este es uno de esos pasajes que sobresalen en las Escrituras. Justo como Moisés fue instruido por Yahweh, la razón por la que los saqué de Egipto con mano poderosa es para que el mundo entero sepa que mi nombre es Yahweh. Y luego, en el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Yahweh, Elohim, tu Dios, en vano. Por eso se desarrolló una tradición judía en el nombre era demasiado santo para ser pronunciado. Para no tomarlo en vano, dejaron de pronunciarlo. Y ese nombre era pronunciado solo una vez el día de expiación por el sumo sacerdote. Jeremías amonestó a los judíos antes de ir a cautividad en Babilonia, cuando les dijo, debido a que ustedes, maestros de Israel, han estado enseñando a la gente que juren por Baal, que en hebreo simplemente significa señor, amo, esposo. Por esta razón los enviaré en cautividad. Y cuando regresen, si siguen rehusando enseñar mi nombre, destruiré a la nación completamente. Por esta razón Israel fue destruida en el año 70 después de Cristo. Esa fue la razón por la que una de las últimas cosas que el Mesías les dijo a los líderes de Israel, los maestros que se suponía que deberían de enseñar el nombre de Dios, fue, y dijo, no me verán más hasta que digan, Baruch haba Beshem Yahweh. Bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. Él citó las Escrituras y las citó correctamente. Y en estos últimos días, Dios dice, si claman en arrepentimiento, los gentiles no solamente entenderán las Escrituras y entenderán las solemnidades y sus caminos, sino que también verán su mano, su poderío, su fuerza y sabrán que mi nombre es Yahweh. Por eso, con confianza, podemos proclamar, bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. Cada vez que decimos aleluya, ya es la forma corta de Yahweh y es alelu o bendito eres tú, ya. Aleluya, bendito sea ya. Por eso yo pronuncio el nombre del Señor distintiva y correctamente como Yahshua. Yahshua, porque ya es la forma corta poética de Yahweh y Shua es la forma corta de Joshua, que significa salvación. Yeshua simplemente quiere decir salvación, pero Yahshua significa ya, Dios es nuestra salvación. Y esta es una característica de la mayoría de los nombres hebreos. Por ejemplo, el nombre de Mateo es Meteyahu, el énfasis en ya. Isaías en hebreo se dice Yahu, Jeremías Yemeriyahu. El énfasis es siempre en el sagrado nombre de Dios. Y esa es la razón de por qué debemos pronunciar Yahshua. Toma un poquito de tiempo acostumbrarse a pronunciar el nombre en lugar del nombre más familiar de Jesús, pero cada vez que lo dices, pronuncia el nombre más bello que puedas decir. Es también una declaración que ya es nuestra salvación. En los últimos días dice que los gentiles, 10 gentiles se agarrarán del borde de la vestimenta de un judío y dirán, enséñanos, sabemos que Dios está contigo. Y en las esquinas de la vestimenta, Dios nos instruyó muy claramente, dijo que Él quería que fuéramos reyes y sacerdotes para servirle a Él y a todo el mundo. Si obedecíamos y guardábamos sus mandamientos, entonces nos pondría en todas las vías de comercio grandes del mundo y nos daría un terreno muy especial aquí en la tierra y nos haría vestirnos en forma diferente. En el borde de nuestras vestimentas deberíamos tener un borde, y ese borde de un solo hilo azul, que en esta túnica aparecen 2 hilos, pero es uno solo. Esto es para que lo veamos y siempre recordemos guardar sus mandamientos, porque este color azul es conocido como tejelet, que se extrae de una concha de mar llamada gilesón, que era vendido por Lidia. Ese tejelet, el color del piso del trono de Dios, y nos recuerda que siempre estamos ante su presencia y siempre tenemos que guardar sus mandamientos. Este único hilo azul que se trenza en la tela para parecer que son 2 es como una semejanza del Mesías, que vino para la primera vez como sufrido servidor para pagar por los pecados de la humanidad, y la otra parte del cordón es el más largo porque estamos añorando que regrese como Rey de Reyes a gobernar sobre la tierra con vara de hierro. Invita a todos los que vencieren y le sirven ahora a reinar con él para siempre. Malaquías también dice que el Hijo de Justicia se va a levantar con poderes de sanidad en sus alas, el kenaf y el tzitzit en su túnica,
en el borde de su túnica y leemos que en los evangelios que había una mujer que llevaba 12 años sufriendo de un problema de sangrado. Debido a esta enfermedad contagiosa tenía que vivir fuera de la familia de la fe. No podía vivir en la compañía de los creyentes porque Dios había indicado que si cumplen mis mandamientos, ninguna de las enfermedades de los gentiles llegarán a ti. Pero debido a lo que había hecho, ya sea contaminándose con la manera en que manejaba las cosas, o comiendo alimentos inmundos o que fuera, ella había adquirido esta enfermedad y tenía que vivir fuera de la familia de la fe hasta que estuviera limpia. Después de 12 años y de gastar todo lo que se ganaba, no había una esperanza para esta mujer, ni siquiera una. Entonces oyó que Yahshua venía al pueblo. Había una gran multitud agrupándose alrededor de él. Entonces se metió en medio de la multitud en contra de la Torá, en contra de las instrucciones, y se metió dentro de la multitud. Lo hizo agachándose y caminando en sus rodillas y manos para pasar desapercibida. Se metió por entre la multitud, se colocó justo donde Jesús venía. Justo cuando pasaba, extendió la mano, y a la altura del tobillo estaba este tzitzit en las 4 esquinas de la túnica sin costura que llevaba puesta, y cuando pasaba, ella extendió su mano, se agarró del tzitzit de su túnica, y justo antes de que se le escapara de su mano, Jesús se detuvo y dijo, dio media vuelta y dijo, ¿quién me tocó? Y sus discípulos dijeron, bueno, creo que aquí todos estamos muy apretados. Entonces él miró a su alrededor, inmediatamente la multitud se paró y se echaron hacia atrás porque todos la reconocieron. Todos la vieron y la multitud guardó silencio porque ella no solo se había unido a la familia de la fe, contaminando a todo el mundo, sino que también había extendido su mano y había tocado el borde de la vestimenta de un rabino kosher, y por eso se podía ser apedreada en su propio sitio. Ella sabía que era mujer muerta, pero también sabía lo que Malaquías había dicho, que el sol de justicia se levantaría con sanidad en su tzitzit. Ella sabía que él era el Mesías, iba a ser sanada. De lo contrario, se consideraría muerta. Y todos estamos aquí en la misma situación. Si Yahshua de Nazaret no es el Mesías, ustedes están muertos en sus pecados. Estamos todos muertos en nuestros pecados, porque sin el derramamiento de sangre no hay expiación, no hay remisión de pecados. Si él no es el Mesías, entonces su muerte y su resurrección fueron en vano. No hay esperanza para nosotros. Estamos fuera de la casa de la fe. No podemos entrar en la presencia de Dios otra vez porque hemos cometido pecados de muerte y estamos contaminados. No hay esperanza. Estamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero yo estoy aquí para decirles, igual que lo hicieron mis hermanos judíos del primer siglo, pero Kefa, Shaul, Pablo, que Yahshua es en realidad el Mesías. Él es el Hijo de Dios, y que creyendo, al agarrarse del borde de su túnica, usted también puede ser sanado. Usted también puede tener la justicia de Dios impuesta sobre usted solo con creer, de la misma forma que Abraham lo recibió en el principio. 10 gentiles agarrándose del tzitzit de la vestimenta. Esa noche es la noche para agarrarse el tzitzit de la túnica del Mesías. No de la mía, porque Él es el rabino principal. Él es el maestro, y Él ha enviado su Santo Espíritu para que sea nuestro rabino, para que sea nuestro maestro, y así nos va a llevar a toda verdad. Confiamos en Él y ahora estamos cumpliendo sus promesas para los últimos días. Y dijo, recuerden las cosas antiguas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios, no hay otro como yo. Declarando el final desde Bereshit, declarando el final desde Génesis. Y de tiempos antiguos las cosas que aún no han sucedido. Mi consejo prevalecerá y haré todo lo que me place, dice Yahweh. Dice Yahweh. Ahora, regresamos al principio, a Génesis capítulo 1. En el versículo 14, vamos al principio donde Dios ha contado el final de Bereshit desde el principio. En el libro de Bereshit o Génesis leemos en el capítulo 1, versículo 14, y Dios dijo, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. El sol, la luna, los planetas y las estrellas están allí y fueron puestos allí por estas razones, para que sirvan de señales, de estaciones, para días y años. Y vemos que sean para señales. Vemos que Dios es quien le puso nombre a todas las estrellas del cielo, y dice en los Salmos que no hay una sola lengua en el mundo donde no se oiga su información. Día tras día dan conocimiento, noche tras noche hablan, y en cada lengua, ya sea latín, griego, egipcio, chino, hebreo, todas las estrellas del cielo, si uno pregunta qué significa en la lengua nativa, en todas significan lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios le dio su nombre originalmente.
Su nombre hebreo habla de la venida del Mesías y del plan de redención de Dios. Las estrellas no dicen nada de su vida personal. Para saber de su vida personal, ustedes tienen que llamar a Dionne Warwick y su línea psíquica caliente. Pero, como los adivinadores que trabajaban para Dionne averiguaron un día que se prestaron a trabajar y se encontraron las puertas con llave, su negocio había quebrado y nadie lo vio venir. Por eso creo que sus posibilidades de averiguar algo llamado a una línea psíquica son completamente nulas. Ahora vemos que hay señales en el firmamento, y solo quisiera darles un ejemplo muy breve, como se lee en Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolor de parto en angustia del alumbramiento. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir todas las naciones con varas de hierro. Esta constelación de la que se habla allí no es Virgo, como se conoce en Occidente, sino Betula, que en el hebreo quiere decir virgen. En la mano izquierda de la Virgen está una estrella que se llama Semak en hebreo, y esa palabra es usada 5 veces por los profetas hebreos, cada vez refiriéndose al Mesías, y por eso aparece en letras mayúsculas R-A-M-A, porque los traductores reconocían que se refería al Mesías. Primero que nada, esa rama, Semak, renuevo, se refiere al rey, al siervo, al hijo del hombre, al sacrificio de expiación y al juez. Y eso es por eso que tenemos 5 evangelios. En Mateo es el Mesías, la rama el rey, en Marcos es el siervo, en Lucas es el hijo del hombre, en Juan es el hijo de Dios y el sacrificio de expiación, y en Apocalipsis es el Mesías, el juez. Y cada una de esas estrellas hablan de la venida del Mesías. Y así fue como el primero de Tishri del año 3999, cuando el sol se ponía y Betula aún estaba vestida con el sol. Ahí fue cuando el primer rayo de luna nueva apareció bajo sus pies. Eso indicaba que era el primero de Tishri, un día santo, el día de trompetas, cuando se hacen los anuncios no solo en los cielos, sino en la tierra. Y fue en esa fecha exacta que también apareció entre los pies de la siguiente constelación que estaba por encima de su cabeza, que es no la constelación Leo, sino Ariel, el león de la tribu de Judá, una estrella que en hebreo se llama Hamalek, que quiere decir el rey. Y así como Jacob le dijo a su hijo Judá que el cetro, la soberanía, no se apartaría de entre los pies de Judá hasta que viniera el Mesías. En el mismo momento que aparece el primer rayo de la luna nueva bajo los pies de Betula, el planeta Júpiter, que en hebreo se dice Hatzerik, y significa el justo, se alinea con Hamalek, y ese fue el momento que anunció el nacimiento de Hatzerik, el rey de justicia, el primero de Tishri del año 3999. Esa era la gran señal en los cielos que los astrónomos caldeos habían estado buscando por más de 500 años. Daniel, quien fue un eunuco en la corte de Nabucodonosor en Babilonia, estaba a cargo de todos los astrónomos caldeos durante más de 60 años de su vida. Sabía cuándo iba a venir el Mesías, conocía la trayectoria de las estrellas en el cielo y conocía la señal que anunciaría el nacimiento del Mesías. Y él, quien no tuvo descendencia porque era eunuco, siendo uno de los hombres más ricos del imperio de los caldeos, convertido en un gran hombre y el presidente durante 3 reyes, antes de morir tomó todas sus riquezas y las puso en las manos de los astrónomos caldeos que eran judíos y les dijo: ustedes estudian las estrellas, observen los cielos, y cuando vean estas grandes señales en el cielo, yo quiero que lleven mi tesoro y lo depositen a los pies de mi Señor. 500 años después, esos astrónomos caldeos que eran judíos vinieron a Jerusalén y dijeron: hemos venido a adorar al que ha nacido rey de los judíos. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Esa es la señal que está en el cielo. Y así es como Dios comienza su historia, que sean por señales, para estaciones, para días y para años. Vemos la manera en que Dios reconoce el tiempo. Los días y los años son para Dios como los engranajes de un reloj. Todos se mueven a diferentes velocidades, todos se interrelacionan en maneras diferentes, pero aún así marcan el tiempo. Y lo entendemos así. Dios puso estas señales en los cielos para reconocer el tiempo. Por ese motivo, el calendario hebreo bíblico es diferente del calendario moderno judío. El calendario moderno judío estaba basado en los cálculos matemáticos del rabino Hillel II del siglo IV. Con Israel esparcido por 3 continentes, ya no fue práctico ni tampoco posible mantener con exactitud el reconocimiento del tiempo de Dios como se había estado haciendo por siglos. Entonces Hillel hizo calculaciones para poder determinar
cuándo caían las fiestas para que todo el pueblo de Dios pudiera celebrarlas en el mismo día. Ahora, después de 1700 años nos damos cuenta que sus cálculos no eran suficientemente exactos para mantener el calendario alineado. Y esa es la razón de por qué si celebramos las fiestas de acuerdo con el calendario judío, las estamos celebrando en el día equivocado 60% de las veces. Eso se debe a que ese calendario no se ha sincronizado con el tiempo original de Dios. Ahora que estamos de regreso en la tierra de Israel, ya no hay motivo para no regresar a la manera original de reconocer el tiempo. Y para hacer esto, primero que nada, necesitamos entender lo que dice Génesis 1:4, cuando empiezan los días de acuerdo con el tiempo de Dios. A la puesta del sol. Al atardecer es cuando comienza el nuevo día. ¿Qué hora es el atardecer? Cuando el sol se pone. Muchas gracias. Ahora, ¿y cuándo comienza la semana? Primero que nada, tenemos que determinar cuándo empieza el Shabbat. Y en nuestra cultura sería de la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del sábado. Ese es el Shabbat. Al final del Shabbat, cuando se pone el sol, ese es el primer día de la semana. Así es como se determina. Es muy claro que se lee en los Hechos de los Apóstoles Judíos. Ahí vemos cómo los discípulos se reunieron temprano el primer día de la semana a compartir el pan. Y conforme Pablo empezó a enseñar, se extendió hasta la medianoche y un joven que escuchaba se cayó de una ventana y murió. No porque la enseñanza fuera tan mala, simplemente se quedó dormido. Pero cuando salieron y le ministraron, resucitó de entre los muertos y todo el mundo quedó tan entusiasmado que nadie se fue a dormir esa noche. Y cuando salió el sol, Shaul salió en su siguiente viaje. Todos los demás se fueron a trabajar como de costumbre. En nuestra cultura, cuando oímos temprano el primer día de la semana, lo primero que se nos viene a la mente es que fue levantar un domingo en la mañana. Solamente en una mentalidad gentil occidental. Temprano el primer día de la semana se reunieron a partir el pan. Ellos hacían lo mismo que todavía hacemos en Jerusalén. Es la tercera comida del Shabbat. Después de pasarnos el día entero estudiando las Escrituras y descansando, salimos de nuestras casas y vamos a reunirnos con una comunidad más grande de creyentes. Nos sentamos alrededor de una mesa y todos traen comida para compartir. Todo el mundo tiene un himno, todos tienen una comida, todos tienen una revelación. No vas a creer lo que el Señor me mostró hoy. Y es tan emocionante que aún hoy en día hacemos esto en Israel. Entre los judíos ortodoxos, los carolitas, los mesiánicos, aún se hace hasta el día de hoy. Y ¿saben una cosa? Hacemos todo lo posible para alargar el sábado el mayor tiempo posible. Es común regresar a la casa a las 2 o 3 de la mañana para disfrutar del sábado. ¿Saben? Algunas personas a veces me preguntan, ¿tenemos que guardar el sábado? Un momento, no han entendido por Dios, pero si hacemos todo lo posible para alargarlo, Dios hizo ese día para nosotros, ese día de la semana, que Él prometió que cuando se pone el sol el viernes podemos decir al mundo que simplemente se queden con sus problemas porque lo van a tener hasta el final del sábado. Y nos tomamos todo el día porque Dios dice que si lo guardamos va a asegurarse que tengamos todo lo que necesitamos en la vida. Y es verdad, yo no lo guardé durante gran parte de mi vida, pero es su provisión. Así vemos cómo empiezan las semanas. Al final del Shabbat, cuando el sol se oculta, ahí es cuando comienza la semana. Y ahora, ¿cuándo comienzan los meses? Los meses empiezan cuando aparece el primer rayo de la luna nueva. Ese es el comienzo del mes. Claro, sabemos que la luna llega a su plenitud a la mitad del mes y después comienza a disminuir hasta que desaparece. Después, cuando aparece el primer rayo de la luna nueva, se inicia otro mes. Lo siguiente es lo que ocurría antes de la destrucción de Jerusalén. Hay hombres en los alrededores de Jerusalén cuando la luna se ha ocultado. Ahora, están observando justo cuando el sol se está ocultando, observando el horizonte para ver el primer rayo de la luna nueva. Cuando han divisado la luna nueva, entonces algunos hombres de Jerusalén y sus alrededores suben al monte del templo y llaman al guarda del templo y dicen, hemos visto la luna nueva. El guarda del templo baja, se va, al menos que haya 2 testigos, y va y busca un miembro del Sanedrín, los ancianos de Israel. Y él baja y entrevista a estos hombres y cuando ha verificado 2 avistamientos, entonces sube al monte del templo, reúne a todos los ancianos en la sala de la piedra que está a un lado del templo. Entonces avisan al Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y dice, tenemos 2 hombres que han visto la luna nueva. El sumo sacerdote se para en lo más alto del monte del templo, y llama a los testigos y les dice, ¡suban aquí! ¡Suban aquí! Y estos 2 testigos suben al monte del templo y comparecen ante los ancianos y el sumo sacerdote declarando su detención de la luna nueva. Y tan pronto los 2 testigos dan su testimonio concurrente, el sumo sacerdote ordena, ¡suenen las trompetas!
y las trompetas se oyen desde lo alto del monte del templo. Entonces, más abajo, en el valle de Etiopía, arriba, en el monte de Sión, tiene la leña amontonada, le prenden fuego y sube una columna de fuego y una nube de humo sube por el aire. Y luego se envía la señal desde Beit Karen hasta Tecoa y todas las cimas de la montaña de Israel, donde hay centinelas observando, quienes al ver el humo salir de detrás de las montañas en la distancia y las columnas de humo, entonces toman la antorcha, le prenden fuego a la leña y sube otra columna de fuego, tocan el shofar y al cabo de 1 hora, toda la tierra de Israel sabe que es Rosh Chodesh, es la santificación de la luna nueva, es el primer día del nuevo mes. Como ven, es un poco más interesante que mirar el reloj y simplemente decir, bueno, creo que es el primero del mes. Pero como ven, esos son los moedinos, ensayos de Dios que ha puesto en la cultura de su pueblo, los oráculos vivientes que muestran el cuadro del Mesías que viene y las cosas que él tiene que cumplir. Ahora, ¿cuándo comienzan los años? Los años comienzan en la primavera del año, tal y como dicen las Escrituras, el mes del Abib. Y aquí tenemos en este cuadro ante ustedes el mes del Abib. Por lo general es la primera luna nueva después del equinoccio invernal. Sin embargo, esa no es la manera en que se determina. Después del mes 12 del año, y en este momento estamos en el mes 12 del año, de acuerdo con el calendario bíblico hebreo corregido, entonces, cuando aparece el primer rayo de la luna nueva, lo que hacemos es que vamos a los campos de cebada de la tierra de Israel, inspeccionamos la cebada, porque sabemos que si este es el mes del Abib, entonces 15 días después vamos a realizar la ceremonia de la gavilla de los primeros frutos. Y esa ofrenda de la gavilla mecida de los primeros frutos se hace el primer día después del Shabbat semanal durante la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, para poder hacer esto, la cebada tiene que estar Abib, que es en referencia al nivel de madurez de la cebada. Si la cebada no está Abib, si no está madura, y lo que hacemos es que tomamos un poco de cebada y la ponemos en el fuego. Y cuando el fuego la tuesta, si no está Abib, simplemente se evaporan todas las semillas y no queda nada. Pero si la ponemos en el fuego y sale toda la humedad y se pueden tomar esos granos y molerlos, y entonces la cebada está Abib. Por lo tanto, vemos que cuando aparece el primer rayo de la luna después del mes 12, si la cebada está Abib, entonces es el mes de Abib. De lo contrario, se declara un Eder Bet, y le mostraré en unos cuantos segundos esta ilustración para que lo entiendan. Como pueden ver, esto corresponde en el calendario gregoriano, o como yo le llamo afectuosamente, las fechas paganas de marzo y abril, que tienen nombres de otros dioses. Ayer corresponde a abril y parte de mayo, aproximadamente Shuan con mayo y junio. Por supuesto, ya discutimos cuándo empiezan los milenios. El primer milenio del año 1 al año 1000. Todos los milenios cambian en los años 0, 0, 1. Y ahora, llegamos al mes cuarto. ¿Notan el nombre del cuarto mes? ¿Pueden alguien pronunciarme ese nombre? Tamuz. Ahí, en el propio calendario bíblico, tenemos el mes de Tamuz. Eso es lo que está en el calendario judío. ¿Sabe alguien acerca de Tamuz? Leemos acerca de Tamuz en Ezequiel 8. Habla acerca de mujeres que lloraban por Tamuz. ¿Y por qué están llorando estas mujeres por Tamuz? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Solo tenemos que retroceder un poco y averiguar quién fue la mamá de Tamuz. La mamá de Tamuz había estado casada con Nimrod. Nimrod fue quien construyó la torre de Babel. A eso se debe su gran fama, y murió y ascendió al cielo y se convirtió en el dios Sol. Ahora, muchos meses después de su muerte y ascensión y convertirse en el dios Sol, su viuda Samiramis quedó embarazada, y la historia es que quedó embarazada por los rayos del sol de su marido que ascendió del cielo. No conozco mucha gente que hoy en día crea esa historia, especialmente si su hija le viene con ese cuento. Pero esa era la historia, que había quedado embarazada por los rayos del sol y dio a luz a Tamuz el 25 de diciembre. Ese es el día del nacimiento del dios Sol babilónico, 25 de diciembre. Creo que probablemente es importante notar que estuvimos en cautiverio en Babilonia, estuvimos involucrados en la adoración de Tamuz. Sabemos que el cumpleaños de Tamuz era el 25 de diciembre. Salimos de Egipto y sabemos que el dios Sol egipcio Ra había nacido el 25 de diciembre. Los romanos nos crucificaban en cruces, que era la señal del dios Sol romano Mitra,
que también había nacido el 25 de diciembre. Sacrificaban judíos al dios Sol Mitra, nacido también el 25 de diciembre. Y Antíoco Epifanes entró en Jerusalén, sacrificó un cerdo en el altar en el año 160 a.C. y puso una estatua de Zeus, el dios Sol griego, el 25 de diciembre en su cumpleaños. Ahora, hay un día que les garantizo que Jesús no nació. Ese día es el 25 de diciembre. Por ese motivo, si los cristianos gentiles occidentales tratan de testificar ante los judíos y hacen que Jesucristo se vista con un montón de túnicas paganas del dios Sol, entonces no los culpen si no creen. Es porque ustedes lo presentan vestido como un dios pagano. No se espera que ellos adoren dioses del sol paganos. Y no vistan a Jesús así. Él nació un 15 de Tishri. Y si no pueden celebrar su nacimiento en el día correcto, entonces no celebren ningún cumpleaños de ningún dios pagano. Entonces, así es que tenemos el mes de Tamuz. Ahora, lo que sucedió fue que Semiramis murió, pero por casualidad fue reencarnada en el primer domingo después del equinoccio invernal como Astarot, la diosa de la fertilidad, quien bajó del cielo un huevo gigante que cayó en el río Éufrates, quebrándose y convirtiéndose así en un ave, en un conejo que pone huevos. Luego muere Tamuz por casualidad. Y lo digo irónicamente. Muere debido al ataque de un cerdo salvaje a la edad de 40 años. Entonces, de ahí en adelante, después de su muerte, era adorado apartando un día de luto por Tamuz, uno por cada año de su vida. Entonces, los 40 días que preceden al día en que su madre nació, de nuevo como Astarot, la diosa de la fertilidad, es lo que se aparta como los 40 días de luto por Tamuz. Creo que esto se le llama Cuaresma. Y luego, el domingo de Pascua matan un cerdo salvaje que representa a que mató a Tamuz y comen jamón el domingo de Pascua. Esa es la perversión enfermiza de adoración del sol que Israel se involucró, y Dios dice que es una abominación, es completamente detestable y repugnante y podrida. La palabra abominación es una de las más fuertes que hay en todo el idioma hebreo. Y por supuesto vemos que esto mismo ha sido adaptado en la iglesia cristiana gentil y creen que lo hacen para adorar al verdadero Dios. No lo es. Es absolutamente detestable para el verdadero Dios. Y Él dice, no aprendan el camino de los paganos. No aprendan la manera de servir a sus dioses y digan que lo hacen para mí. Es una abominación. Bueno, la gente dice, bueno, es que eso no significa para mí. Bueno, realmente no importa lo que significa para usted. Nosotros no lo adoramos a usted. Adoramos al verdadero Dios. Y si Él dice que es una abominación, entonces, ¿qué es? Una abominación. Así de sencillo. Ahora seguimos y vean que dejé escrito en el calendario el mes de Tamuz, así como está ahí, para mostrar que Israel se involucró en esta perversión igual que ha hecho la iglesia gentil occidental. Y fue Constantino quien puso su espada en la garganta de seguidores del Mesías y les dijo, de ahora en adelante ustedes van a descansar en el día venerable del dios Sol. Porque Constantino fue un adorador del Sol Invictus Mitra, el dios Sol romano. Aquí tengo una moneda que fue acuñada en el año 336 después de Cristo. En la cara tiene a Constantino y el Sol Invictus Mitra en el reverso. Constantino adoró a Mitras hasta el día en que murió, después de supuestamente haberse convertido al cristianismo. Mandó asesinar a su esposa y a su hijo mayor. Ese hombre fue un asesino hasta el final y nunca siguió las pisadas del verdadero Mesías. Después volvió a poner la espada en el cuello de los cristianos y les dijo, no celebrarán más las fiestas judías. Veremos que de acuerdo con las escrituras, que no se llaman fiestas judías, se llaman las fiestas del Señor. Y al Señor no se le quita, se enoja mucho. Ahora vemos Etanim o el mes de Tishri, que es el séptimo mes hebreo, septiembre. Sep significa 7, octubre de octagón 8, noviembre Novus 9 y Deca, diciembre 10. Esto va en línea con la manera hebrea antigua de reconocer los meses, solo que no se reconocen al mismo tiempo. Cuando vemos eso, podemos entender la situación. Ahora tenemos el último mes, el mes de Adar. Luego observamos el siguiente rayo de luna nueva, y si la cosecha de la cebada no estaba madura, no estaba vid, entonces se declara un Adar Bet, que es el mes 13. Eso es el año bisiesto. Entonces cuando aparece el primer rayo de la luna nueva, será el mes de la vid. El mes lunar, como puede ver, tiene una duración de 29.53 días. Aquí vemos una foto que está detrás del calendario que muestra el primer rayo de la luna y es el primer día del mes de Marcheshuan.
En la parte de atrás del calendario puede verse, y eso, si usted lo sostiene así, aquí estamos en el Monte de los Olivos. Ese es el Hotel Rey David, y el Monte del Templo está aquí a la izquierda. Y justo aquí, en este momento, es el 10 de noviembre del año 1999, el cumpleaños de la Fuerza Naval Americana. En ese momento que están 40 judíos congregados a un lado del Monte de los Olivos. Son judíos rabínicos que no creen que Jesús es el Mesías. Hay judíos queraritas que no están de acuerdo con los rabínicos, pero que tampoco creen que Jesús es el Mesías. Hay judíos mesiánicos que sí creen que Jesús es el Mesías. Estamos todos juntos por primera vez en el día celestial correcto. Estamos declarando un nuevo mes en el día correcto por primera vez en 2000 años. Justo aquí, en este momento, cuando se tomó esta foto. Luego saco una bolsa de cebada nativa de Israel que me costó un brazo y un shekel, y cada uno toma un puñado de semillas y lo esparce a un lado del Monte de los Olivos. En los siguientes 2 días, sembramos 8 campos de cebada en la tierra de Israel, que es suelo de la propiedad de los sacerdotes y levitas de la tierra de Israel. Es la primera cebada sembrada en suelo judío desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Esto es lo que se requería para que nosotros pudiéramos declarar el Aviv el año entrante. Tal y como dije hace 3 años, vamos a estar bajo el calendario de Dios para el comienzo del 7º milenio. No podía pasar hasta que sembráramos campos de cebada en la tierra de Israel. Y aquí estamos. Yo estoy tirando círculos de ovejas. Eso es Tecoa, donde Amós, el pastor de ovejas, profetizó del día del Señor. Y ese es el primero y principal campo de cebada que sembramos. Todo eso es parte de las excavaciones arqueológicas herodianas. En el fondo vemos que trajimos 2 vagonetas de estiércol de ovejas y cubrimos el campo con estiércol de ovejas que trajimos de la propiedad de Mirocán, el único sacerdote de ovejas que queda en Tecoa después de 3.500 años. Aquí vemos ahora a Misaya y a Bruce Brill. Misaya es mesiánico, Bruce Brill es judío rabínico. Ellos están sembrando la cebada en el primer día de Marche Shuan. Aquí vemos ahora una vista del área arqueológica que se llama Ciudad de David, abajo a un lado del Valle de Kidrón. Y hemos sembrado un campo de cebada aquí también. Aquí tenemos 8 niños árabes cuyo trabajo es asegurarse que nadie moleste ese campo de cebada. Si hacen bien su trabajo, le traeremos un regalo de Estados Unidos. Y Dios dijo que sean por señales, por estaciones, por días y por años. Ahora, la palabra estaciones, una vez más, es moedín, que son las solemnidades del Señor. Ahora abran sus Biblias en Levítico capítulo 23. Ese capítulo debería ser uno de los favoritos de toda la Biblia. Levítico 23, verso 1. Empezamos a leer allí. Y el Señor habló a Moisés, y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles concerniente a la fiesta de los judíos que deben de ser proclamadas como convocaciones santas. Estas son solemnidades judías. ¿Todos ustedes van a dejar que yo esté aquí y lea una versión de la Biblia de la nueva era y no van a protestar? Habla a los hijos de Israel y diles en relación con las fiestas de Yahweh. Ahora sí podemos pronunciarlo correctamente, ¿verdad? No solo las fiestas del Señor, sino las fiestas de Yahweh, que ustedes deben proclamar que son convocaciones santas. De modo que si el Creador dice que son convocaciones santas, entonces, ¿cómo debemos llamarlas? Convocaciones santas. Oh, eso se oyó muy débil. Tratemos de decirlo de nuevo. El Creador dijo que las llamáramos, ¿qué? Convocaciones santas. La palabra convocaciones en hebreo que dice mikra, que quiere decir ensayos. Cuando Dios creó a Adán, sabía que había creado un ser que le gustan las fiestas. Y dijo, así es como vamos a festejar de ahora en adelante. 3 veces al año quiero que vengan a Jerusalén. Todo lo que coman, todo lo que hagan, las oraciones que digan y todo lo que suceda en estas prácticas va a ser un ensayo de lo que el Mesías tiene que cumplir. Pero nunca dijo ni una palabra de que el Mesías tenía que cumplir estas cosas en ese tiempo. ¿Por qué? Porque si Satanás hubiera sabido cuál era el plan de Dios, nunca habría crucificado al Señor de la gloria. El Mesías vino la primera vez no para ser recibido como el Mesías y vivir feliz para siempre. Eso es completamente fabricado. La primera vez que vino lo hizo como un siervo que pagaría el sacrificio de expiación por los pecados de la humanidad derramando su sangre. Aún unos días antes de su crucifixión le preguntó a sus discípulos,
¿qué dicen los hombres que soy yo? Y dijeron, algunos dicen que eres Jeremías o Elías o uno de los profetas. Y dijo, pero ¿quién dices que soy yo? Pero dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo, bendito seas Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Pero dijo, no se lo digas a nadie, porque yo tengo que ser entregado, crucificado, y el tercer día resucitaré de los muertos. Todo se trataba de una misión encubierta. Y después que resucitó de la muerte, sí se podía decir que tenía que cumplir cada una de esas prácticas, cada una de estas fiestas hasta el más mínimo detalle del día, momento y hora. Y luego el libro de Apocalipsis empieza. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a él para revelar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. La palabra deben en el mismo término legal que tiene que ver con el cumplimiento de todas estas cosas, las fiestas del Señor que caen en el otoño en cada detalle. Entonces estas fiestas nos muestran el cuadro de las que el Mesías tiene que lograr. Esas son mis fiestas, esos son sus prácticas. Ahora quiero llevarlos al muro de la ciudad de Jerusalén. Ese es un mapa actual de Jerusalén. El muro en rojo aquí rodea todo y por supuesto da hacia el norte y vemos que está el valle alrededor de Jerusalén. Primero tenemos el valle de Quirón que rodea toda la ciudad y luego el valle de Ginón. En el medio se encuentra el valle de Tiropea o el valle del fabricante de queso que forma al lado derecho del monte de los olivos. En el centro está el monte Moriah y después el monte de Sión. El pico más alto del monte Moriah está el monte del templo. El pico más alto del monte Moriah está al norte del muro de Jerusalén aún hasta el día de hoy. Hay una donada aquí y luego el pico más alto del monte Moriah. Conforme observamos, vemos que los valles forman una letra Shin, que es la primera letra de la palabra Shaddai o Dios Todopoderoso. Eso es lo que está en la Mezuzá y se nota cuando uno entra a los lugares judíos porque la Mezuzá tiene los mandamientos escritos. Esa es la marca de Dios en la tierra. Ahora yo quiero que se paren conmigo en el valle de Tiropea mirando hacia el lado del monte Moriah. Aquí está viendo el monte Moriah. Ese es el monte en el cual Abraham fue instruido por Dios que llevara a su hijo y se ofreciera en sacrificio. Conforme se acercaba al monte desde el sur, entonces llegaron hasta esta cima. Aquí y aquí es donde Abraham dejó a sus sirvientes. El padre Abraham dejó a sus siervos allí y dijo, esperen aquí, mi hijo y yo vamos a sacrificar y regresaremos. Entonces tomó la leña del sacrificio que los siervos cargaban y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac, diciéndole, hijo, sígueme. Isaac paró y dijo, papá, tenemos la leña para el sacrificio. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y con la leña del sacrificio sobre los hombros del hijo, dijo, ¿dónde está el cordero? Abraham respondió, Dios mismo proveerá el cordero. Y dijo, sígueme. Subieron hacia la cima del monte Moriah, y ahí Abraham construyó un altar de piedra y puso sobre el altar de la leña del sacrificio. Luego ató su hijo y lo aseguró sobre la leña. Tomó el cuchillo para cortarle el cuello, y el ángel del Señor apareció y dijo, Dios sabe que no le negaría la vida de tu único hijo. Proveyó un carnero que está enredado entre las ramas arriba en la cima, y ese carnero atrapado entre las ramas fue sustituto en ese momento particular. Entonces vemos que desde el sur Abraham trajo a sus siervos y ellos se quedaron atrás en el pico más bajo que eventualmente se convirtió en el lugar donde se construyó el templo. Pero Abraham llevó a su hijo al pico más alto del monte Moriah. Esta geografía es de suma importancia porque muchos años después se construyó el muro para la ciudad de Jerusalén y la pared del lado norte de la ciudad hasta el día de hoy solo tiene 10 pies de altura. ¿Cómo se defiende un muro de 10 pies de alto? Se toma el resto de la montaña, que consiste en una excelente piedra para construir, con cincel se le da forma y se usa para construir. Entonces, con lo que se termina es con un muro de 60 pies de altura, porque incluye el lado del monte Moriah. Esa es la manera en que está hasta el día de hoy. Se usan todas las rocas y se va formando un muro con la base en ese lugar. Ahora se conocen como las minas de Salomón, porque estas rocas se usaron para construir el templo y, por supuesto, el muro para la ciudad de Jerusalén. Refiriéndose a esta puerta, de aquí Josefo dijo que en una ocasión había 2,000 judíos colgados en cruces a lo largo de este camino de piedra.
no se crucificaban hombres sobre colina lejana, lo hacían justo al lado del camino, 2000 hombres colgando en las de las cruces. Se había acabado la madera y los tenían encadenados y esperando hasta una semana hasta que hubiera una cruz disponible, porque se necesitaba hasta una semana entera a veces para que las víctimas fueran sacrificadas a Mitra y para que murieran en la cruz ahí afuera. Esto llegó a ser conocido como el lugar de la calavera. Aquí afuera, al norte de los muros de la ciudad de Jerusalén, todas las ejecuciones se hacía a un lado del camino de piedra donde se podía caminar y mirar los ojos de su hermano, de su papá, del vecino colgado allí en una cruz. Jerusalén fue destruida en el año 70 de nuestra era, y cuando fue destruida, esta puerta aquí y todo el muro desapareció. El templo desapareció. Sulimán el Magnífico llegó muchos años después y reconstruyó el muro y construyó una puerta con una posición más alta por encima de los escombros del muro. Y en los 1800 ya se podía salir por esa puerta y entrar directamente a un camino de tierra, y todos estos escombros eran parte de la destrucción del templo. Pero ahora, cuando uno sale por esa misma puerta, hay que subir como 10 metros para llegar a la calle actual. Por ahí es donde pasa el tránsito, ahí es donde están construidos todos los edificios, y luego cuando se mira hacia abajo a la izquierda, se ve que hay solamente una puerta que ha sido excavada en Jerusalén. Es la puerta por la cual salió el Mesías cuando iba a ser crucificado. Se puede bajar ahí hoy en día, pararse sobre la piedra por donde caminó el Señor, y es el único lugar en Jerusalén que está a ese nivel. Todo lo demás está por encima de 10 metros de escombros. Es a lo largo de este muro que a finales de los 70 el señor Ron Wyatt, quien había sufrido una quemadura de sol buscando los restos de los carruajes en el Mar Rojo, regresó a la ciudad de Jerusalén, y mientras caminaba por el lado de este muro con otro señor del Departamento de Antigüedades, dice que su brazo izquierdo se extendió y señaló hacia un montón de escombros a lo largo del muro que tenía hasta un gato muerto, y dijo: esa es la cripta de Jeremías, ahí dentro está el arca del pacto. Tan pronto dijo esto, recobró el control de su mano. Después de decir tan sorprendente declaración, el señor que iba con él dijo: ¡qué maravilloso! Vamos a conseguirle permisos y un lugar para que se hospede, nos encargaremos de todo. ¿Cuándo puede empezar? Pero no tenía idea de por qué tendría que estar allí. Tenía que regresar a su trabajo, entonces 6 meses después de estar estudiando se dio cuenta de que sí podía estar allí y empezó las excavaciones. Entonces vemos que en el siguiente cuadro que después de 3 años y medio de excavaciones, literalmente encontró los huecos de las cruces y los sitios de ejecución allí. He sostenido en mi mano numerosos clavos de 9 pulgadas que fueron extraídos de esta área en particular. Ahora podemos llevarla a la gente a través de video, mostrarles el sitio de la cruz, mostrarles la grieta del terremoto, con Ron Wyatt tomando una muestra de una sustancia deshidratada que se encuentra en esa grieta, y luego mostrándola a ustedes con una magnificación de 50,000 veces, y esa sangre, al agregarle agua, todavía está viva, con los somátidos aún moviéndose después de 2000 años. Ustedes van a ver esa noche algunas cosas que no podían imaginar antes, porque esto es el cumplimiento de las fiestas del Señor. Y ahora vamos a discutir el problema del agua que ha estado sucediendo en la tierra de Israel. El año que pasó, comenzando con la primavera, no ha llovido. Medio año después caminábamos por la orilla del mar de Galilea, por la playa, mirábamos hacia arriba sobre nuestras cabezas a 5 metros de altura, la línea de donde pasaban los botes el año anterior. Esta es la primera agua de tomar. No hay agua en la tierra de Israel para tomar. Sin embargo, mientras continúa toda esa sequía, vemos que arriba en el monte del templo hay 4 cisternas. Estas 4 cisternas que fueron cavadas en la roca sólida, y en un tiempo se hizo llegar el agua hasta ellas de modo que hubiera agua para el servicio del templo. Pero este año, cuando todo se está muriendo de sed, encima de esta piedra sólida hay mucha agua que está entrando en abundancia dentro de estas 4 cisternas sólidas que viene quién sabe de dónde. Nadie lo podía explicar. Les da pánico a los árabes porque pensaban que algo estaba pasando, que estaba socavando las bases del domo de la roca, y entonces empezaron a sacar el agua día tras día, todas las mañanas después de la hora de oración. Los musulmanes iban y ponían unos aparatos y empezaban a bombear agua de esas cisternas. Luego, también levantaron las coberturas de piedras de allí, y lo que pasó es que ese día dejaron al descubierto la pared sur de la base del templo de Salomón. Ya sabíamos dónde estaba la base de la parte norte. Ahora, al estar expuesta la base de la parte sur, entonces ya sabíamos que debajo del domo de los espíritus, que vemos aquí en el fondo, debajo de este domo de los espíritus, acerca del cual los árabes son muy quisquillosos, existe una enorme piedra debajo de eso,
y los árabes no quieren que nadie ni siquiera se pare sobre esta roca. Sin embargo, nosotros ahora sabemos que esta gran piedra es parte del sistema hidráulico de elevadores de arena y es parte del elevador que Salomón construyó dentro del templo para esconder el arca del pacto en caso de que sitiaran la ciudad de Jerusalén. Ahora, sí podemos mostrar algunas cosas relacionadas con la construcción del templo de Salomón y la escondite del arca del pacto, acerca de las cuales no teníamos ni idea hace un año de que pudieran entenderse algún día. Y ahora vamos a entrar al monte del templo. Dentro del templo de Salomón les vamos a mostrar cómo fue construido y vamos a ver estas cosas que están pasando en este último año, en el sexto milenio del hombre. El domo de los espíritus se sienta sobre esa antigua piedra enorme que está en el medio del lugar santísimo. Los árabes, cuando empezaron a tener gran miedo, empezaron a desprender algunas de las piedras de la superficie, que está justamente por debajo de esta línea roja, y allí es donde había instalado hace varios años una cañería que podía estar goteando y quizás era de donde venía el agua. Entonces, cuando levantaron esas piedras, empezaron a excavar y quedó expuesta la base del templo de Salomón en ese borde. Yo ya lo sabía, no porque lo hubiera visto primero, sino porque había recibido una llamada de uno de los 7 fundadores originales del Instituto de los Tesoros del Templo. Él me había llamado hace un año cuando estuve en Israel y quería hablar conmigo acerca del Arca del Pacto, porque sabía que yo sabía algo del Arca del Pacto. Me hizo la invitación tarde en la noche para que me reuniera con él en su casa tarde en la noche allí en Tecoa. Yo soy muy cauteloso acerca de con quién hablo sobre el Arca del Pacto cuando estoy en Israel, porque algunas personas han muerto por eso. Y también sabemos que hay bastantes burladores en el mundo que se burlan de todos los descubrimientos del señor Ron Wyatt. Entonces yo estaba muy dudoso en ese tiempo, pero ahora sabía que era el momento para reunirme con él. Y entonces casi a medianoche fui a su casa, llevé a alguien conmigo que estaba preparado para esto. En su casa empezó a descubrir lo que había sucedido el año anterior, de cómo el agua estaba apareciendo en las cisternas y los árabes que estaban en pánico el descubrimiento de los cimientos de la parte sur del templo, y dijo que ahora sí sabemos que esa piedra enorme que está debajo del domo de los espíritus, que los árabes guardan muy celosamente, está en medio del lugar santísimo, en el templo de Salomón. También dijo que si alguien entra allí, los árabes se preocupan mucho y no permiten que nadie entre ahí. De hecho, tienen creencias de gente que ha entrado y ha muerto, según dicen sus leyendas. Entonces yo me levanté muy temprano la mañana siguiente y fui a ese lugar. Me paré en medio de esa gran piedra. A la izquierda hay varios edificios allí y de inmediato salió un árabe y empezó a gritarme: ¡Salga de ahí! ¡Salga de ahí! Yo me paré ahí y dije: ¿Quién, yo? Mirándome alrededor, haciéndome el inocente como si no supiera qué estaba pasando. Y corrió, dio la vuelta por el sur, y me hizo señales de que saliera. Y yo dije: ¿por qué? ¿Qué es esto? ¡Salga, salga! Él no me quería hablar, yo tenía que salir. Entonces salí y le dije: ¿qué es esto? Él dijo: usted puede leer acerca de ello. Le respondí: ¿dónde? Pensando que me iba a dar un folleto en los libros. Ahora váyase. Se portó muy grosero conmigo, entonces hice que me iba, me di media vuelta y regresé ahí donde pude ver las otras cisternas y gente instalando las bombas. Ahora vemos arriba en el monte del templo la piedra antigua que está bajo el domo de los espíritus, está directa con el centro de la puerta dorada en el puro centro. Es el mapa de 400 millones de bytes y cuando lo enfocamos podemos enfocar hasta una fracción de pulgada. Es ahí en el puro centro, en el medio de la puerta dorada, la puerta de la misericordia o la puerta del este, y sabemos que ahí está el templo de Salomón. Ahora, ese es un modelo del templo de Salomón. Esas líneas rojas que atraviesan la base aquí indican el nivel que ahora estamos cuando nos paramos en el muro occidental a orar. Todo lo que se ve debajo de la línea roja está bajo escombros y claro, vemos el borde donde estaba el templo de Salomón al fondo. Ahora, aquí está una foto que fue tomada el año pasado. La misma línea roja, ahí pueden ver el aceite de la frente de la gente que se inclina a orar contra la pared y oran y ponen las manos sobre el muro. Y allí ven la derecha de esa línea, el muro donde está el domo de la roca. Eso es por encima de donde estaba el templo de Herodes y el lugar santísimo del templo de Herodes. Pero el templo de Salomón estaba al norte de ese. Y sabemos que los dos templos ocupaban lugares diferentes según la opinión del propio Instituto del Tesoro del Templo. De hecho, el señor con quien me entrevisté,
Eduardo Racanati, dice que fue uno de los fundadores del Instituto de los Tesoros del Templo, pagó una gran suma de dinero en Etiopía como soborno y bajó al sótano de la iglesia donde se dice que el arca del pacto está. Se requirió mucho dinero para entrar allí y luego bajó a la parte más profunda del aposento más bajo y le mostraron donde supuestamente estaba el arca del pacto. Y él dijo, ¿dónde? Y le dijeron, ahí. Si se supone que la vea, la verá. Si no se supone que debe verla, no la verá. Y él le dijo, no, así no es como funcionan las cosas. Quiero que me devuelva mi dinero. Y le dijeron, no, lo que ve es lo que ve. Usted pagó su dinero, es lo que vio. Él salió de allí y se dio cuenta de que eso es lo que le costó averiguar, que no había nada en esa iglesia. Pero por supuesto, uno sabe que es un poco ridículo pensar que haya nada allí. Todo tiene que ver con la historia de que Salomón tuvo un hijo con la reina de Etiopía y ese hijo de Salomón que vivía en Jerusalén hizo una réplica del arca del pacto y a escondidas la puso en el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar en el día de expiación, colocó el arca falsa allí y huyó a Etiopía en el arca con el arca verdadera y la copia era tan buena, por supuesto sin haberla visto antes, que la gloria de Dios permaneció sobre la réplica falsa durante 500 años. Pero esto es lo que ahora entendemos y vemos que está pasando en el monte del templo. Ahora, lo que pasó es que tomé una botella y conseguí un poco de agua antes de salir del monte del templo. Conseguí un poco de agua que la estaban bombeando de las cisternas, la puse en la tapa y caminé por el monte del templo. Luego escuché a varios árabes que me gritaban, ¡deténgase! ¡Deténgase! Por supuesto, yo no entendí inglés del todo y empecé a caminar más rápido y bajé por las gradas occidentales donde fui rodeado por unos 20 árabes. Y allí fue donde vi que la guardia israelí venía con armas M16 y lanzadores de granadas y cuando se acercaron vieron a ese enorme árabe y estaban muy preocupados. Me vieron tomando medidas y consiguiendo esta agua, muy enojados acerca de eso. Y luego el tipo grande dijo, ¿eres judío? Yo dije, yo soy americano. Preguntó, no, ¿eres judío? Yo le dije, soy americano y creo en Jesús. Entonces de veras se puso hostil y dijo, yo creo en Jesús. Todo el mundo cree en Jesús. ¿Eres tú judío? Entonces los soldados israelíes vieron que yo estaba tratando de alargar esto más de la cuenta, me agarraron por los hombros y me llevaron a la estación de policía donde estuve 2 horas, ahí con la botella de agua en el fondo, con una sonrisa en la cara. Finalmente dijeron que no había hecho nada malo en Israel y me quedaba libre para irme. Y me traje a los Estados Unidos.